El transatlántico Columbus surca el Atlántico a toda máquina. Posición: 38 grados norte, 65 grados 33 minutos oeste, aproximadamente a unos 800 kilómetros al este de Nueva York. Destino: Alemania. Miramos hacia el este, miramos hacia el oeste y hacia el norte, y el tiempo era muy bueno. Hasta que de pronto vimos un barco extraño que no habíamos visto, muy lejos, en el horizonte. No apartamos la vista de él hasta que descubrimos que era un buque de guerra. El buque de guerra es el destructor británico Hyperion. Lanza 2 disparos para obligar a detenerse al barco alemán. El capitán, Wilhelm Deina, da orden de hundir su propio barco, el Columbus. Vaciaron unos barriles de combustible por los conductos de ventilación y luego lanzaron una antorcha. El barco empezó a arder. Los 600 miembros de la tripulación solo tardaron unos minutos en abandonar el barco. El fotógrafo del transatlántico, Richard Fleischhut, tuvo el valor y la presencia de ánimo suficientes como para capturar la escena en imágenes. Fue algo devastador. Imagínese ver desaparecer su futuro. Ver cómo todos los planes que has hecho se evaporan. Tuvieron que pasar 20 años antes de que volviera a pisar tierra alemana. El último viaje del Columbus. El hundimiento. El transatlántico de lujo Columbus, propiedad de la compañía naviera Lloyd Alemania Norte, con sede en Bremen, una leyenda. Era el mejor barco de la naviera Lloyd Alemana Norte y el más bonito. Todo el mundo se maravillaba ante aquel magnífico transatlántico y ante el hecho de que Alemania hubiera construido un barco tan soberbio. El Columbus ofrecía lujo y opulencia a más de 2000 pasajeros. El barco alemán era muy popular entre los estadounidenses ricos de los años 30, que lo utilizaban para realizar cruceros por todo el mundo. Era un transatlántico de lujo. Tapices en las paredes, arañas de luces, cuadros, algo digno de verse. ¡Oh, es maravilloso! ¡Qué bonito! ¡Impresionante! Eso era lo que decían los turistas estadounidenses. El Columbus contaba con su propio fotógrafo, Richard Fleischhut. A finales de los años 30, él también se había convertido en una leyenda. Sus fotografías de pasajeros célebres se hicieron famosas. Richard tenía reputación de ser el mejor fotógrafo que había tenido Lloyd Alemania Norte. Fleischhut sacaba unas fotos estupendas. Tenía un punto de genialidad y un ojo muy bueno. Nunca era indiscreto, pero fotografiaba todo aquello que le interesaba. En medio del Atlántico hizo algo que ningún otro fotógrafo había hecho nunca. Escaló hasta el punto más alto del barco y sacó una foto fantástica desde allí arriba. La serie Mares embravecidos dio fama mundial a Richard. El Columbus fue construido en 1923 en Danzig, burlando los acuerdos internacionales. Al final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles redujo la flota de guerra y mercante alemana a su mínima expresión. Alemania dejó de ser una potencia marítima. El Columbus y su barco gemelo ya habían empezado a construirse durante la Primera Guerra Mundial. El trabajo pudo ser completado gracias a un tecnicismo jurídico. Lo construyeron en Danzig en 1923, porque entonces Danzig era territorio independiente y allí sí podía construirse.
32.581 toneladas de registro bruto, 49.000 caballos de potencia y una velocidad de más de 20 nudos. Una maravilla técnica. Las líneas eran perfectas. Las chimeneas no eran demasiado toscas. Era aerodinámico. Ya en aquellos tiempos era un barco aerodinámico. Y utilizaba fuel oil. Nada de carbón, fuel oil. Era un barco muy moderno en lo que se refiere a su tecnología. La compañía naviera le preguntó al presidente Hindenburg cómo debía llamarse el barco. Hindenburg quizás, pero él dijo que no, que lo llamaran Columbus. Alemania se sentía orgullosa del primer gran barco de pasajeros que navegaba bajo pabellón alemán desde 1918. El barco gemelo del Columbus navegó para la compañía inglesa White Star bajo el nombre de Homeric. El Columbus consiguió que Lloyd Alemania Norte volviera a ocupar un lugar destacado entre las principales compañías navieras internacionales. En 1939 su capitán era Wilhelm Dagne, de 47 años. Llevaba 3 años como capitán del Columbus. Debo decir que era una persona maravillosa, un gran navegante que hizo muchas cosas por su tripulación. También era muy popular entre los pasajeros, se interesaba por todo, nada le parecía demasiada molestia. Y por encima de todo, representaba muy bien los intereses de Lloyd Alemania Norte. Cuando el Columbus zarpó de Bremerhaven a principios del verano, nadie sospechaba que aquella sería su última travesía. La multitud se agolpaba para despedir al barco. Entre los pasajeros había muchos judíos que habían podido escapar de Alemania y habían comprado un pasaje para Nueva York. El día que zarpamos de Bremerhaven hacía un tiempo espléndido. Acudieron a despedirnos muchas de las esposas y de los hijos de los tripulantes del Columbus. En la despedida tocó la orquesta y todo el mundo decía adiós, adiós, auf Wiedersehen. El Columbus tenía una larga travesía por delante y su primera escala sería Nueva York. Desde allí, se habían planeado varios cruceros para norteamericanos ricos. El Columbus no tenía previsto regresar hasta finales de año. El viaje hasta Estados Unidos transcurrió tal y como estaba previsto. La mayoría de la tripulación se sentía feliz de trabajar en el Columbus. Algunos ya habían recibido los papeles de su incorporación al ejército alemán. Así que trabajar en el Columbus retrasaba su incorporación al servicio militar. El Columbus llegó a Nueva York el 5 de julio de 1939. Unos días después, zarpó con destino al Caribe. Eran viajes organizados por una compañía naviera de Nueva York. El Columbus había realizado una serie de viajes por todo el mundo y varios viajes de 3 meses por el Mediterráneo. Pero se ganó su fama entre los estadounidenses por sus cruceros por las Antillas, por el Caribe. Al ser un barco muy popular entre los estadounidenses, muchos de sus oficiales y tripulantes hablaban inglés. El capitán Dana conocía a casi todos los pasajeros y a muchos de ellos por su nombre. Seis semanas más tarde, el Columbus volvió a zarpar de Nueva York. Era su quinto crucero caribeño de ese verano. Nadie imaginaba que un dramático giro de los acontecimientos obligaría a suspender ese viaje. Cuando zarparon de Nueva York, ya corrían rumores de que podía estallar la guerra. Así que ni el capitán ni la tripulación sabían exactamente cómo podía terminar aquel crucero. Lo que preocupaba a la tripulación era la reacción de Estados Unidos en caso de que estallara la guerra. Yo intentaba convencerme de que no iba a estallar la guerra. Quería viajar y ver mundo. Pero todos sufríamos la psicosis de la guerra. De hecho, vivíamos en un clima prebélico, porque los periódicos no hacían más que repetir que la guerra era inminente. Alemania, verano de 1939.
Hitler utilizó la propaganda para que los alemanes estuvieran preparados para aceptar la invasión de Polonia. Yo tenía miedo. No dejaba de pensar en mi familia, en mi madre y en mis hijos. Y al final ocurrió lo que yo tanto temía. Había gente muy decidida, gente dispuesta a seguir adelante pasara lo que pasase. Pero todo el mundo tenía miedo, aunque no lo manifestaran. Todos teníamos miedo. En Estados Unidos las posturas estaban divididas ante la amenaza de la guerra europea. Los aislacionistas pensaban que los acontecimientos de Europa no incumbían a los estadounidenses. Pero por otra parte, cada vez había más gente que exigía la adopción de una postura firme contra Alemania y a favor de Inglaterra. Entre ellos, el presidente Roosevelt. El presidente Roosevelt confiaba en la Marina británica. Y los estadounidenses siempre pensaron que la Marina británica actuaría de barrera ante cualquier hipotética invasión de Estados Unidos. Así que Roosevelt sentía simpatía, creo que es la mejor palabra que puedo utilizar, sentía simpatía hacia la Royal Navy. La mayoría de los tripulantes del Columbus no era nazi y tenía una imagen de su país muy distinta a la que proyectaba Hitler. Yo decía que la nuestra era una misión de paz, porque pusimos el barco al servicio de los cruceros, algo que solo podía hacerse en tiempo de paz. Hacíamos los cruceros porque necesitábamos el dinero, los dólares americanos, y nunca nos faltaron pasajeros. Allá donde íbamos, construíamos Alemania. El 19 de agosto de 1939, el Columbus navegó el río Hudson en dirección al Atlántico. Richard volvía a ser el fotógrafo de a bordo, con instrucciones de grabar todo lo que pudiera para la compañía naviera. Más tarde, esas imágenes darían la vuelta al mundo. Los primeros días todo transcurrió según lo previsto. El Columbus zarpó de Nueva York con destino a la Martinica, Puerto Príncipe, Curazao y Venezuela. Pero la travesía se vio ensombrecida por los heraldos de la guerra. Los barcos alemanes cada vez eran peor recibidos en el Caribe. En las Antillas, nadie quería posicionarse en contra de británicos y franceses. Pero los pasajeros estadounidenses no permitieron que los rumores de la guerra les estropearan el crucero. La alta sociedad que viajaba en el Columbus estaba decidida a gozar del lujo y disfrutar de sus vacaciones. Pero no se podía seguir ignorando la volátil situación política del momento. Nos situamos cerca de un barco inglés y vimos que ese barco inglés apenas tenía luces encendidas. Y eso es lo primero que se hace durante una guerra. Se apagan las luces de los barcos. Al caer la tarde, nosotros encendimos todas las luces y unos tripulantes del barco inglés nos gritaron desde cubierta: ¿por qué no apagáis las luces? ¿Va a estallar la guerra? Nosotros les respondimos: no creemos en la guerra. Si creéis que va a haber una guerra y queréis apagar las luces, adelante. Pero las nuestras seguirán brillando y la música seguirá sonando. Así que la orquesta subió a cubierta. Y los pasajeros de aquel barco, que ya se estaban preparando para la guerra, se pusieron a cantar con nosotros porque estábamos muy cerca unos de otros. En esta parte del Atlántico, la política nazi también estaba causando problemas. En Martinica estalló una disputa entre norteamericanos a cuenta de la política de Hitler. Y nuestra estancia en el puerto se acortó. Los pasajeros y la tripulación tuvieron que volver al barco porque la situación política se había vuelto crítica. En cuanto se enteraban de que eras alemán, la gente te insultaba y se metía contigo. La situación era cada vez más complicada para el Columbus y su tripulación. El capitán se veía obligado a cambiar constantemente de ruta. Durante una escala en Puerto Príncipe, el fotógrafo llegó a ser detenido por la policía durante unas horas.
El 27 de agosto, el capitán recibió un telegrama desde Alemania con órdenes de suspender el crucero inmediatamente. El capitán tuvo que consultar su libro secreto para saber lo que debía hacer. Y allí ponía: en caso de peligro inminente de guerra, vaya al puerto neutral más cercano para salvar el barco, pero no vaya a Estados Unidos. Parece ser que ya se imaginaban que Estados Unidos no permanecería neutral. El Caribe se encontraba dentro de la esfera de influencia británica. En caso de guerra, el Columbus se hallaría en aguas enemigas. Pero los pasajeros estadounidenses seguían a bordo, así que no podían salir huyendo del Caribe sin más. Queríamos desembarcar a los pasajeros, así que fuimos pasando de una isla a otra, pero nadie quería aceptarlos. Algunos puertos ni siquiera permitieron atracar al Columbus. El capitán quiso desembarcar a los pasajeros en botes salvavidas, pero sin éxito. El tiempo corría en contra del Columbus. A pesar de ser una especie de prisioneros virtuales, los pasajeros estaban disfrutando de la aventura. Hicimos una ruta en zigzag. Navegábamos a toda máquina. A los norteamericanos les encantaba. Y además el servicio a bordo del barco seguía siendo el de siempre. Les gustaba la aventura. El 28 de agosto, el capitán llegó a la colonia holandesa de Curazao. Esperaba poder desembarcar a los pasajeros allí y hacer acopio de los suministros y combustible que necesitaba. Pero fue imposible. La isla carecía de las habitaciones de hotel suficientes para alojar a tanto huésped de lujo. El Columbus tampoco pudo repostar combustible. Lo único que pudieron subir a bordo fue agua potable. El 1 de septiembre de 1939, el Columbus atracó en La Habana. La noche anterior, Hitler había dado orden de invadir Polonia. Casi milagrosamente, las autoridades cubanas se mostraron comprensivas. Los pasajeros desembarcaron rápidamente y sin apenas trámites burocráticos. La tripulación de casi 600 alemanes permaneció a bordo. Al barco le quedaba muy poco combustible. El 2 de septiembre, el Columbus zarpó de La Habana con destino a la costa de México, un país neutral. Se había declarado la guerra, y como nuestro barco era muy grande, corríamos el peligro de que lo localizara un submarino o fuera atacado por un buque de guerra enemigo. Así que teníamos dudas de que pudiéramos llegar a México sanos y salvos. Nadie sabía si el Columbus conseguiría llegar a su destino o si se quedaría antes sin combustible. A velocidad reducida, el barco alemán pasó varios días navegando por el Golfo de México. Con la última gota de combustible, despertamos una mañana ante una bella imagen. De postal. Veracruz. Jamás lo hubiéramos imaginado. Veracruz parecía el refugio ideal. La ciudad contaba con un consulado alemán a través del cual podrían establecer contacto con Alemania. Richard escribió a su familia desde aquí: confiemos en que el asunto polaco se solucione pronto para que podamos retomar la vida normal cuanto antes. Pero el asunto polaco no iba a solucionarse tan rápido. El Columbus quedó atrapado en México. Los días en el puerto de Veracruz se convirtieron en semanas. El tedio hizo acto de aparición. No teníamos nada que hacer. Así que la gente empezó a beber, a pelearse y todo eso. Es lo que pasa. Y entonces empezamos a pasar hambre. Nos quedamos sin provisiones. Teníamos pan blanco infestado de hormigas. No sé cómo subieron a bordo.
Compramos un tonel de mermelada en alguna parte, una mermelada negra que te dejaba los dientes negros. Solían pescar desde la popa. Soltaban unos ganchos de carne enormes con un poco de carne como cebo. Pescaron un tiburón de 5 metros. Lo abrieron en canal, le quitaron la espina dorsal e hicieron bastones con ella. Luego volvieron a tirar la carne por la borda. Era carne buena, pero nadie sabía que la carne de tiburón es comestible. Yo desembarqué y conseguí algo de comer, pero los que se quedaron a bordo pasaron hambre de verdad. Feyer iba y volvía en lancha todos los días del Columbus a tierra. La mayor parte de la tripulación solo dejaba el barco una vez por semana como mucho. Los oficiales se esforzaban lo indecible para limitar el contacto entre sus hombres y la gente del puerto. Veracruz estaba llena de espías, y los viajes con la lancha motora no estaban libres de peligro. Uno de los hombres, Fritz Grosch, me preguntó si podía ir en lancha algún día. Yo le dije que de acuerdo, que no me importaba quedarme en el Columbus. Justo cuando abandonó el barco estalló una tormenta con viento del norte que les arrastró como si fueran a bordo de una lancha rápida. Y Fritz Grosch y el resto de los hombres se ahogaron. Cuanto más tiempo pasaba el Columbus en Veracruz, más crecían los rumores que aseguraban que el barco pertenecía a la Marina de Guerra alemana. Nadie creía que un transatlántico de lujo pudiera atracar en México y pasar allí tanto tiempo. Se rumoreaba que el Columbus había cargado combustible para los barcos de guerra alemanes y que iba a entregar municiones y equipamiento. Empezó a correr el rumor de que habían construido el Columbus específicamente para que cumpliera esa misión, para que transportara munición, armas y combustible para los submarinos y los buques de guerra alemanes. La idea de que el Columbus pudiera servir de buque nodriza a los submarinos alemanes antes de que estos atacaran a los barcos británicos en el Caribe era inquietante. Presionados por el gobierno británico, agentes de aduanas mexicanos inspeccionaron el Columbus varias veces para comprobar la veracidad de esas acusaciones. La Marina alemana negó esas acusaciones desde el principio. Y los agentes de aduanas mexicanos que inspeccionaron el Columbus lo ratificaron así cuando subieron a bordo. Dijeron que no había armas, ni municiones, ni barriles de combustible. Pero los rumores no desaparecieron. Los rumores perjudicaban la imagen del Columbus, hasta que el barco quedó adscrito al alto mando naval alemán. De un día para otro, camareros, mecánicos y marinos se convirtieron en militares. Lo que ocurrió mientras estábamos en México es que algunos miembros de la tripulación desertaron. Abandonaron el barco y se quedaron en México. El alto mando naval en Berlín estaba decidido a impedir que su imagen continuara deteriorándose. El capitán recibió orden de intentar cruzar el Atlántico. Le disgustaba la idea porque pensaba que las posibilidades de éxito eran escasas. Sugirió vender el Columbus en México y volver a comprarlo cuando acabara la guerra, pero su propuesta no fue aceptada. Hablé de ello con uno de los oficiales. ¿Por qué tenemos que correr el riesgo de ir a Alemania? Y me contestó, si el capitán se negara a cumplir la orden de regresar a Alemania y optara por no volver y quedarse en Veracruz, su familia sufriría represalias. El capitán tuvo que actuar contra su propia conciencia cuando ordenó que prepararan el Columbus para zarpar. Primero mandó pintar de gris la estructura superior y las chimeneas del barco. Borraron el nombre Columbus de la proa y practicaron simulacros de incendio para poder abandonar el barco lo antes posible. Porque una cosa estaba clara, el Columbus no podía caer en manos enemigas.
Jamás hubiera imaginado que pudieran darle fuego al barco, pero colocaron barriles de petróleo junto a los conductos de ventilación. Colocaron rollos de película debajo de las alfombras para asegurarse de que las llamas se extendían por todas partes si le daban fuego al barco. Todo estaba preparado. Si nos cogían, daríamos fuego al barco inmediatamente. Desatornillaron las válvulas de fondo. Las grandes placas que las cubrían en la sala de máquinas, de 3 metros de diámetro, quedaron sujetas solo con 3 tornillos. Bastaba con quitarlos para que empezara a entrar el agua. La tripulación dormía ahora en los salones del barco, que habían despejado para que todos pudieran reunirse lo antes posible en caso de que sonara la alarma. Finalmente llegó el carguero Hameln, con el combustible necesario. 3.750 toneladas de fuel oil, además de agua potable, provisiones y gasoil. Toda esta actividad no pasó inadvertida en México. La tripulación se preguntaba si tendrían alguna posibilidad o si se trataba de una misión suicida. ¿No sería mejor quedarse en México? Nos habían alistado en las Fuerzas Armadas, así que si hubiéramos abandonado el barco, habríamos sido desertores. Y no olvidemos que un desertor pierde todos sus derechos en su patria. Además, había un asunto muy importante. Teníamos miedo de lo que pudiera pasarles a nuestras familias si desertábamos. Eso es más o menos lo que nos dijeron a bordo. Herbert Seidler y su compañero Max Laurin sopesaron largamente la situación, pero no podían decidirse, así que Max sugirió echarlo a suertes. Me dijo que lo echáramos a cara o cruz. Entonces oímos la sirena de la lancha motora del Columbus. Era la primera llamada, y yo le dije, Max, si quieres volver, tenemos que darnos prisa, porque hay unos cientos de metros de distancia hasta la lancha, y si no vamos ahora saldrán sin nosotros. Así que lancé la moneda, al aire, y la cogí entre las manos. Miré y vi que había salido cruz, y cruz significaba que teníamos que irnos. Dejamos nuestro destino al albur de una moneda lanzada al aire. Si hubiera salido cara, nos habríamos quedado. Lo sé porque un trato es un trato. Así que subimos a la lancha y volvimos al Columbus dispuestos a ir a nuestra perdición. Cuando el Columbus levó anclas, hacía viento y había poca visibilidad. A bordo, todo el mundo esperaba que el tiempo siguiera así. Puede que eso les permitiera conseguir su objetivo. Naturalmente queríamos volver a casa y se respiraba cierta ilusión. En la cantina, después de unos tragos, cantamos canciones nostálgicas. Volvamos a casa. Por otra parte, había quien era perfectamente consciente de que era muy improbable que lo consiguiéramos. El plan del capitán era navegar el mayor tiempo posible junto a la costa de un país neutral. A lo largo de la costa de Estados Unidos también había una zona de neutralidad de 300 millas que el Columbus confiaba en recorrer hacia el norte. Barcos de guerra estadounidenses patrullaban allí. Aquello estaba lleno de destructores estadounidenses porque el presidente Roosevelt había establecido una zona de neutralidad y quería seguirles la pista a los barcos británicos y alemanes que surcaban esas aguas. En Estados Unidos había arraigado la idea de que la economía estaba en depresión y debíamos permanecer neutrales. Los barcos patrulla norteamericanos protegerían al Columbus mientras navegara a lo largo de la costa de Estados Unidos. Pero en el Atlántico la situación sería muy diferente. Así que se realizaban a diario simulacros de abandono del barco.
Las alarmas saltaban 3, 4, 5 veces al día. Se convirtió en una rutina. Cuando sonaba la alarma, cogías tus cosas y corrías hacia los botes salvavidas. Los botes salvavidas estaban ahora constantemente colgados de la borda. Todos sabían que no había vuelta atrás. Cualquier intercepción significaría el fin del Columbus. Surgieron nuevos problemas. Al haber pasado tanto tiempo anclado, el casco del barco estaba cubierto de percebes, lo que ralentizaba la navegación. Y los motores estaban consumiendo demasiado fuel. El capitán tuvo que reducir aún más la velocidad. No sabíamos lo que podía pasar. Mirabas con recelo a todos los barcos con los que te cruzabas. Barcos estadounidenses, mexicanos. No vimos barcos británicos, pero mirábamos con atención a todos los barcos. La zona entre Florida y La Habana es una zona con mucho tráfico marítimo. Enfilamos hacia el norte a lo largo de la costa. Podíamos ver la costa de Estados Unidos a babor. La Marina de Estados Unidos vigiló constantemente al Columbus por medio de una serie de barcos. Los destructores Land, Benham, Jouet y Beagley acompañaron al transatlántico alemán. El 18 de diciembre, el Columbus se puso a la altura del Cabo Hatteras, cuando de pronto, en vez de un destructor pequeño, apareció el destructor pesado Tuscaloosa. El Tuscaloosa estaba perfectamente equipado para vigilar al Columbus. Este marinero era uno de los electricistas del Tuscaloosa. Teníamos 3 aviones de reconocimiento. Los cañones del Tuscaloosa tenían un alcance de más de 30 kilómetros, así que esos aviones servían para indicarnos dónde debían ir dirigidos los cañonazos. Esos aviones de reconocimiento también podían seguir y vigilar a barcos como el Columbus, incluso después de que dejara la zona de neutralidad de 300 millas. Al principio, los hombres del Tuscaloosa no sabían cuál era el objetivo de su misión. Jamás había oído hablar del Columbus. No sabíamos por qué lo estábamos siguiendo. Supongo que el capitán sí estaba al tanto de lo que había que hacer. Tenía órdenes de seguir al Columbus y vigilar su navegación. El capitán del Tuscaloosa, Harry Butt, estableció contacto abierto por radio con el Columbus y les informó de que a partir de entonces les seguiría de cerca. El capitán intuyó que se avecinaban los problemas. El capitán sabía que les estábamos siguiendo. Y él ya había tomado la decisión de lo que iba a hacer. Ya había recibido sus órdenes. Los norteamericanos no podían apoderarse del Columbus, nadie podía apoderarse de su barco. Esas eran sus órdenes. Y eso me indica que el Columbus tenía una serie de secretos que no querían que nadie descubriera. No sé qué secretos podían ser. Sigo creyendo que el Columbus era un barco espía. Las comunicaciones por radio desde el puente del Tuscaloosa no eran cifradas, por lo que la ruta del Columbus quedó al descubierto. Fue entonces cuando entró en escena la Marina británica. Estaban siguiendo al Columbus y difundían su posición por radio cada hora, al mismo tiempo que anunciaban que estaban siguiendo al Columbus. Y cualquiera podía captar esas transmisiones radiofónicas. Esas transmisiones eran abiertas, así que los británicos conocían la ruta del Columbus. Y británicos y estadounidenses siempre han sido una especie de primos que se quieren y se odian al mismo tiempo. Así que el plan del capitán quedó al descubierto cuando el 19 de diciembre dio orden de salir de la zona de neutralidad. El Tuscaloosa aún nos acompañaba. El capitán dijo que íbamos a cambiar el rumbo para salir de la zona de neutralidad estadounidense. Entonces el capitán del Tuscaloosa nos dijo por radio: les deseo suerte, ojalá lo consigan. También mantenía conversaciones constantes con las Bermudas y las Bahamas, lo cual era muy inquietante para nuestros oficiales. Teníamos que tener mucho cuidado con lo que hacíamos y decíamos, porque no estábamos en guerra con Alemania.
Y aquello no dejaba de ser un incidente que creo que se solucionó muy bien. Nosotros no podíamos actuar contra el Columbus, pero los británicos estaban allí con todo su poder. De hecho, si los británicos no se hubieran presentado, el Columbus habría podido llegar a Alemania. Nosotros no podíamos detenerlos, nosotros no podíamos impedir que el Columbus navegara hasta Alemania, pero los británicos sí, y por eso estaban allí. Habían llegado a un acuerdo, está claro. Fue un acuerdo entre los estadounidenses y los británicos para perjudicar a los alemanes. Pero lo hicieron de forma muy astuta, para que pareciera una casualidad. 3 de la tarde del 19 de diciembre. El Columbus está a unos 800 kilómetros al este de Nueva York. Ha cruzado a mediodía el límite de la zona de neutralidad. El tiempo es bueno, demasiado quizás. El Columbus, ahora a toda máquina, es visible a millas de distancia. El Tuscaloosa se queda atrás, pero aún es visible a popa. A las 3:30 divisan una columna de humo en el horizonte. Minutos más tarde, ven aproximarse rápidamente a un barco no identificado. Dana cogió los prismáticos para ver qué clase de barco se dirigía hacia nosotros. Y más tarde, a pesar de la gran distancia, fue identificado como un navío británico. Entonces dio orden de abrir las válvulas de fondo. El Tuscaloosa estaba a algunas millas de distancia, pero todavía estaba a la vista. El marinero Frank Arnold fue testigo de lo que pasó después. Cuando llegó el Hyperion estaba claro que sabían que se trataba de un barco alemán. Así que abrieron fuego contra él. Pero el Columbus no se paró, no apagó los motores. Así que volvieron a abrir fuego y alcanzaron la cristalera del puente de mando del Columbus. Volaron toda la cristalera del puente de mando. Entonces comprendimos que el viaje había terminado. El Hyperion dijo mediante señales: enviamos patrulla de abordaje. El capitán replicó: Columbus ardiendo y hundiéndose. Supongo que fue entonces cuando decidieron que lo mejor era pararse. Apagaron las máquinas y permanecieron quietos. Y el Hyperion ni siquiera tuvo que entrar en nuestra zona de neutralidad. Se quedaron fuera de la zona de neutralidad, pero navegaron alrededor del Columbus. Sonó la alarma, así que me dirigí hacia los botes salvavidas. Ese era mi puesto. Y entonces nos bajaron al agua. Los repetidos simulacros de abandono del barco dieron sus frutos. Todo transcurrió con rapidez y sin incidentes. En cuestión de minutos, la mayor parte de la tripulación estaba fuera del barco. Solo quedó a bordo el destacamento de incendiarios, más algunos oficiales, y el capitán Wilhelm Dana. Los incendiarios entraron en acción. Al cabo de unos minutos, empezaron a elevarse gruesas columnas de humo del Columbus. No me sentí bien, pero tampoco mal. Sentí tristeza. Tristeza por el barco que estaba a punto de hundirse. Y la perspectiva de caer prisionero de los británicos no me hacía ninguna gracia. Porque no se veía al Tuscaloosa por ninguna parte. 4:30 de la tarde. Los incendiarios abandonan el Columbus. Richard, el fotógrafo del barco que está grabando la escena, les dice a sus compañeros: cuando las llamas del Columbus alcancen su máxima intensidad, significará que ha empezado a arder el celuloide de 32.000 negativos y todo mi material fotográfico. El capitán es el último en abandonar el barco. Su lancha da una última vuelta de honor alrededor del barco que se hunde. Fue muy doloroso para él, muy doloroso. Más tarde declaró lo mucho que le había afectado tener que hundir un barco tan maravilloso. El Columbus lo era todo para él. Era su barco, su sueño.
Recuerdo la escena, con los botes salvavidas y el destructor inglés y las gaviotas en medio. Salía mucho humo del barco que estaba ardiendo. Todos sentimos lo mismo, estamos en guerra. Los hombres del Columbus estaban en una situación desesperada. El pequeño destructor Hyperion no podía subir a bordo a las 579 personas que ocupaban los botes salvavidas, y además nadie quería ser salvado por los británicos. ¿Qué se podía hacer? Estaban a cientos de millas de la costa de Estados Unidos. Mandaron un mensaje por radio al Tuscaloosa. Nos dijeron que no tenían sitio para los supervivientes y nos preguntaron si podíamos rescatarlos. Como el Hyperion no podía rescatarlos, si no los hubiéramos rescatado nosotros, se habrían quedado a la deriva en sus botes salvavidas, y no hace falta que diga lo que habría sido de ellos. El Hyperion dio una vuelta a toda velocidad alrededor del Columbus en llamas. Se volvieron locos, completamente locos. El Hyperion empezó a avanzar entre los botes salvavidas. Puede que pensaran que íbamos a dispararles. No lo sé. De pronto, volvió a aparecer el Tuscaloosa por el oeste. Vimos cómo se acercaba aquel enorme buque de 10.000 toneladas a hacerse cargo de la situación. Miramos y vimos que estaba ardiendo. Imagínese cómo sería el fuego para que pudiera verse a unos 20 kilómetros de distancia. El fuego era enorme. Todo el barco estaba en llamas. La aparición del Tuscaloosa significó la salvación de la tripulación del Columbus. El crucero era lo bastante grande como para subir a bordo a todos. Nos situamos junto al crucero estadounidense. Soltaron unas escalas y subimos a bordo. Y ese fue el fin de la historia para nosotros. Miramos atrás un par de veces. El Columbus estaba envuelto en llamas y humo. Eso fue todo. A mí me subió a bordo un marinero que intentó consolarme, diciéndome que conseguiría un nuevo barco y una nueva vida. Me reconfortó que un marinero extranjero tuviera tan buen corazón y mostrara tanta simpatía por nosotros. Aquel hombre lamentaba de veras que hubiéramos perdido nuestro barco. Se derramaron muchas lágrimas. Rescatados, pero a miles de kilómetros de casa. El barco en llamas se hundió esa misma noche. La tripulación del Columbus se enfrentaba a un futuro incierto. Una odisea que iba a durar cerca de 6 años antes de que pudieran volver a su hogar. El último viaje del Columbus. Segunda parte. La Odisea. 19 de diciembre de 1939, 5:30 de la tarde. El crucero estadounidense Tuscaloosa todavía tiene a la vista los restos en llamas del Columbus. A bordo, los 557 alemanes están mojados, con frío y cansados. Se alegraban de estar a bordo del barco en vez de estar flotando en el océano. Imagino que estaban conmocionados. Iban a bordo de un transatlántico y les dijeron que saltaran al mar porque iban a quemar el barco. Supongo que estaban muy contentos de estar a bordo de nuestro barco. A bordo del Tuscaloosa se cuida a los alemanes. Los norteamericanos están bien preparados para atender a la tripulación del barco hundido. Curiosamente, cuando subimos a bordo, había mesas preparadas para 590 personas con café y bizcocho. La tripulación dijo que nos estaban esperando. A la tripulación del Columbus le asombró aquella recepción. ¿Cómo podían saber los norteamericanos que el barco se iba a hundir ese día?
El capitán Dana estaba preocupado. Faltaban algunas personas del Columbus. El capitán del Tuscaloosa y nuestro capitán subieron al puente y pasaron lista desde allí. Se descubrió que faltaban 3 fogoneros: Dietz, Glapa y Lipscher. Compartían el camarote 264. Quizás se quedaron dormidos o simplemente no hicieron caso de la señal de alarma. Mucha gente se quedó abajo porque había alarmas de simulacro una detrás de otra. ¿Se quedarían dormidos o pensaron que era otro simulacro? No pudieron salir y murieron en el incendio. Ninguno de los 3 apareció. En aquel momento me sentí aliviado. He sobrevivido y he salido ileso del barco. El buen tiempo y la buena visibilidad habían condenado al Columbus, pero fueron una bendición a la hora de buscar a los hombres desaparecidos, aunque la noche del 19 de diciembre hubo que cancelar la búsqueda. El tiempo cambió. Se puso tormentoso, con lluvia y viento. Pensamos, ¿por qué no habrá llegado el mal tiempo 3 o 4 horas antes? Cuando estábamos a punto de virar al noreste, fuera de la zona de vigilancia norteamericana. El crucero llegó a Nueva York al día siguiente. La Estatua de la Libertad parecía decirnos: habéis llegado a este país, náufragos. ¿Qué va a ser de vosotros? Porque en aquel momento, ninguno de nosotros sabía cómo nos iban a recibir los norteamericanos, ni qué sería de nosotros. La llegada de la tripulación del Columbus podría calificarse de triunfal. La noticia del hundimiento del transatlántico alemán se había propagado como un reguero de pólvora. Sobre nosotros volaban aviones. Bienvenido a América, Columbus, ponía en las pancartas. Se reunieron miles de personas en el muelle para darles la bienvenida. Los alemanes estaban allí, los periodistas alemanes. Querían que les informáramos sobre el Columbus, sobre lo sucedido. Los medios de comunicación mostraron un interés enorme por los marineros alemanes. Los periodistas rodearon a la tripulación del Columbus en cuanto tocaron tierra. El hundimiento del transatlántico alemán fue portada de los periódicos durante varios días. Hicieron correr la voz. Si alguien tiene una cámara, que baje, la coja y haga fotos. En aquella época yo no tenía cámara ni dinero para comprarla. Uno de los veteranos bajó y cogió un carrete de la tienda del barco. El carrete estaba vacío. En Nueva York, los periodistas subieron a bordo y entrevistaron a todo el mundo. Alguien de la tripulación vendió el carrete por $100. $100 por un carrete de fotos. Nos seguían en remolcadores para conseguir noticias. Era la época de la guerra y los periódicos usaban cualquier noticia que podían conseguir. El fotógrafo del Columbus tenía las únicas imágenes del hundimiento. Algunos de los miembros de la tripulación me dijeron: como hemos rescatado a los alemanes, deberíamos tener la noche de permiso. Respondí: vamos al barrio alemán. Ya había estado antes en Nueva York y conocía el barrio alemán. Los alemanes nos trataron muy bien. Nos dieron bebida y comida gratis. Éramos héroes, o al menos creíamos que lo éramos. Los hombres del Columbus no lo pasaron tan bien. Para empezar, los servicios de inmigración los llevaron a la isla de Ellis. Nadie sabía qué hacer con ellos. Nunca había estado en la isla de Ellis.
La había visto y sabía que era el lugar al que llegaban los emigrantes. No la conocía desde dentro, pero iba a hacerlo. En el pasado, siempre que el Columbus había atracado en Nueva York, la tripulación había visitado la ciudad. Esta vez estaban detenidos en la isla de inmigración. Nadie sabía por cuánto tiempo. Muchos de los miembros de la tripulación tenían familiares y amigos en la ciudad, y esperaban verlos pronto. Estábamos entre rejas en la zona de retención, como era la costumbre en la isla de inmigración. Cuando llegó el cónsul general, nos felicitó por nuestro rescate y nos dijo que estaban negociando con los norteamericanos qué iba a pasar con nosotros. Como marineros de un naufragio, teníamos derecho a quedarnos en Norteamérica y trabajar allí. Pero nuestro capitán se oponía. Tenía miedo de que muchos de los miembros de la tripulación desertaran y se quedaran en Norteamérica, porque bastantes tenían familiares allí. En Estados Unidos había una gran preocupación. ¿Qué hacemos con estos 500 y pico marineros? Por ley había que dejarlos entrar libremente en Nueva York y que encontraran la forma de regresar a Alemania. Pero no había barcos alemanes que viajaran entre Estados Unidos y Alemania. Y el gobierno británico se mostraba inflexible. Decían, si los mandan en un barco, lo detendremos y haremos que lo abandonen. El gobierno de los Estados Unidos les debería haber ayudado, pero no tenían una marina fuerte. ¿Qué podían hacer contra los británicos? Se ejerció una presión sutil sobre los miembros de la tripulación para evitar que solicitaran quedarse. En la isla de Ellis, los de inmigración preguntaron a todos, ¿te quieres quedar, no? Nadie, incluido yo, decía ni que sí ni que no, porque al lado estaba sentado el contramaestre. El contramaestre era un nazi declarado y nos vigilaba. Yo podía haber dicho, quiero quedarme, pero él conocía mi estatus en el ejército. Habría dicho de inmediato, no puedes hacerlo, porque tienes que regresar al ejército. Sigues estando bajo las órdenes de la administración alemana. Así que dije, no, yo también quiero regresar a Alemania. La tripulación del Columbus lo había perdido todo, pero los neoyorquinos fueron muy generosos. Todos los días llegaban a la isla de Ellis suministros para socorrer a los alemanes. Nos dieron ropa. Habíamos llegado sin nada. Mucha gente donó dinero. Nos dieron a cada uno una cartera con $5. También nos dieron trajes y ropa. Cuando salimos, llevábamos cada uno 2 maletas llenas de cosas. A primeros de enero de 1940, tras unas duras negociaciones, parecía que se había encontrado la solución. Corría el rumor de que los marineros podrían dejar pronto la isla de Ellis. El gobierno alemán, la naviera Lloyd Alemania Norte y el gobierno estadounidense hablaron y decidieron que mandarían a los alemanes por tierra hasta San Francisco. Desde allí, un barco japonés los llevaría a Japón y viajarían luego a Alemania. Un viaje en tren de unos 5.000 kilómetros desde Nueva York a San Francisco. Un trayecto agotador que duró 4 días y 4 noches. Pero el ambiente era bueno, porque todos confiaban en volver a ver pronto a sus familias. A los marineros alemanes se les seguía tratando como a personajes ilustres. La gente se congregaba a lo largo de la vía para dar la bienvenida a la tripulación del Columbus, y muchas personas llevaban regalos. Al gobierno no le gustaba que los nazis fueran tan bien recibidos. Pero pese a todo, la gente sentía mucha simpatía por Alemania. Cuando llegamos a Chicago, en la estación de ferrocarril de Chicago, había miles de personas gritando: Columbus,
Bienvenido, Columbus. Bienvenido a América. Para mantener la exaltación lo más baja posible, la policía mantenía a los marineros alemanes separados de la multitud. A partir de entonces se evitó en lo posible las estaciones grandes. A mediados de enero de 1940, los casi 600 miembros de la tripulación del Columbus llegaron a San Francisco. Su destino era la isla de Ángel, que contaba con una instalación para cuarentenas que no se estaba usando en aquellos momentos. Se podía ver San Francisco al otro lado de la bahía, tan cerca y a la vez tan lejos. Richard escribió a su familia: cerca de San Francisco y del Golden Gate, bajo los almendros, naranjos y eucaliptos de esta isla preciosa, me sigo sintiendo prisionero. En San Francisco, donde creían que iban a poder embarcar en un navío japonés, surgió el mismo problema. Los británicos, los australianos y los canadienses dijeron que detendrían el barco y lo sacarían de él. Fin del planeado viaje de vuelta. Los alemanes se podían mover con libertad por la isla y eran bien tratados, pero eso no podía ocultar su desdichada situación. Cada pocos meses venía a la isla alguien de inmigración para contarnos, para asegurarse de que estábamos todos. Y por supuesto no estábamos todos, faltaban algunos. Pescábamos, hacíamos deporte, había boxeo, tenis. Pese a las distracciones, la frustración iba en aumento entre los miembros de la tripulación. No comprendían por qué tenían que permanecer en la isla. La mayoría lo único que quería era volver a casa con sus familias, pero no parecía que fuera a suceder pronto. Cada 2 semanas iban a San Francisco, un cambio bien recibido, pero que no era suficiente. No entendía por qué no podíamos ir todos los días al continente. Preguntamos al servicio de inmigración y dijeron que ellos no se oponían, que no había sido decisión suya. Fue el capitán Dana quien decidió que solo podíamos ir cada 2 semanas. Las autoridades restringían el contacto entre la población local y los miembros de la tripulación. Ya habían desaparecido demasiados. En el continente, la tripulación del Columbus era tan popular como siempre. A veces le decía a algún marinero: yo también soy marinero, sin barco. ¿Qué? ¿Eres del Columbus? Ven aquí. Ponía dinero en la mesa. Aquí no pagas nada. Les decía a los demás: este es del Columbus. Y me sentaba con ellos y cuando me iba, llevaba los bolsillos llenos de dólares. Muchos inmigrantes alemanes de la ciudad ayudaron a los marineros. Visitábamos con frecuencia a americanos de origen alemán. Recuerdo a una familia, los Hoffman. Él era orfebre y tenía un taller. Me invitaban con frecuencia. En la isla parecía que el tiempo se había detenido. No había trabajo. El aburrimiento los estaba deprimiendo. En la primavera de 1940, al cabo de 3 meses de espera, surgió por fin un rayo de esperanza. Comenzaron a permitir regresar en pequeños grupos a algunos marineros mayores y enfermos. Un grupo de gente mayor y gente enferma, que no eran reclutables, que no podían servir en la guerra, recibió permiso para subir a un barco neutral y partir para Alemania. Entre el grupo que podía dejar la isla estaba el fotógrafo, Richard Fleischmann, que se acercaba a los 60. Estas son sus últimas imágenes de la tripulación del Columbus. Los que se iban esperaban poder estar en casa dentro de pocas semanas, y por primera vez los que se quedaban tenían la esperanza de que su odisea fuera a terminar pronto.
Hay que recordar que en aquellos momentos la tripulación del Columbus tenía muchas esperanzas de ser repatriada o de que se llegara a algún acuerdo bélico para que pudieran volver a casa. Pero esas esperanzas no se iban a hacer realidad. Después del grupo de Richard, solo se permitió dejar la isla a 20 hombres. Y en cualquier caso, no estaba nada claro quién corría mejor suerte, los que volvían a casa o los que se quedaban. El gobierno británico había prometido al grupo de Fleischnut un salvoconducto para viajar en el barco italiano Fela. Pero, ¿cumplirían su promesa? El Fela consiguió cruzar el Atlántico sin grandes problemas. El 31 de marzo tenían Gibraltar a la vista, y el Fela superó el baluarte británico sin incidentes. Pero después, el 1 de abril, un barco de guerra francés interceptó al Fela. Los 40 marineros alemanes fueron hechos prisioneros e internados en un campo francés en Argelia. Las condiciones allí eran espeluznantes. Los barracones de los prisioneros estaban llenos de bichos, escaseaba el agua y la comida era pésima. Los prisioneros no pudieron dejar Argelia y regresar por fin a casa hasta que Alemania ocupó Francia. Para los 410 marineros que se quedaron en la isla Ángel, la situación también fue a peor. Estaban llegando a San Francisco noticias de los crímenes de guerra cometidos por los alemanes. La idea del aislacionismo, la idea de que no tienes nada que ver con lo que está ocurriendo en el mundo, cambió a lo largo de 1940 y 41. La tripulación del Columbus estaba en una situación difícil. El sentir popular cambió. Cada vez aparecían más artículos sobre los alemanes de la isla Ángel, y ya no aparecía en ellos "Bienvenido, Columbus". Los periodistas venían con cámaras de cine, aparentemente muy amistosos. ¿Qué tal por aquí? Y nos filmaban capturando y ahumando pescado. Algunos marineros daban paseos con sus bastones. Al día siguiente, decían en los periódicos que los nazis de la isla Ángel desfilaban y se entrenaban usando los bastones como si fueran armas. Todo ese tipo de basura. La idea de la guerra comenzó a cambiarlo todo. Surgieron rumores de que los marineros estaban mandando propaganda nazi a San Francisco. Pero no hay prueba alguna de que fuera cierto. El capitán Dana era muy estricto. Decía, estamos internados aquí, no queremos causar problemas. Cuantos menos problemas causemos, más posibilidades tenemos de volver a casa. Más tarde empecé a experimentar la hostilidad. En los cines, por ejemplo, mostraban noticiarios de la guerra en Europa. Entre el público había polacos y judíos que, cuando veían aquellas imágenes, se ponían en pie y chillaban: ¡abajo con los alemanes! Y cosas así. No se daban cuenta de que yo era alemán porque era bajito y discreto. Pero el odio estaba allí. A la población local se le dijo que no tuviera contacto con nosotros. Sabíamos que para nuestros familiares y amigos era malo relacionarse con nosotros, les causaba problemas. Así que el capitán decidió un día trasladarnos a otro campamento lejos de San Francisco. A sugerencia del capitán Wilhelm, el gobierno de los Estados Unidos y Lloyd, Alemania Norte, buscaron un nuevo campamento. Se decidieron por Fort Stanton, a 3.200 kilómetros al sudoeste, en Nuevo México. Un lugar ideal para que los alemanes dejaran de ser el centro de atracción del público. Pero las condiciones allí no eran ni parecidas a las de San Francisco.
Estaba a mucha altitud, a más de 2000 metros, y el sol era siempre abrasador. Cuando llegamos había tormentas todos los días. Diluviaba, pero hacía calor. Cuando llegaron los hombres del Columbus en 1940, Fort Stanton no era más que unas cuantas cabañas de madera. La tripulación tuvo que construir su propio campamento en mitad del desierto. Los edificios en ruinas son los restos del campamento del Columbus. El historiador James McBride ha hecho un mapa con lo que queda y lo ha comparado con las fotos antiguas. Para los marineros fue una sorpresa desagradable, porque estaban acostumbrados a San Francisco. Si has estado en San Francisco, es fácil acostumbrarse, porque es un lugar precioso junto al mar. Cuando llegaron se sintieron molestos, se sintieron contrariados. El capitán y la tripulación dijeron: vamos a arreglar este lugar. Puede que no permanezcamos aquí mucho tiempo, pero vamos a acondicionarlo lo mejor que podamos. Hoy, Fort Stanton está tan dejado de la mano de Dios como lo estaba cuando llegó la tripulación del Columbus. Pero el capitán Dana tenía planes ambiciosos, una pequeña ciudad hecha por y para sus hombres. James McBride alinea las fotos con puntos del terreno reconocibles, como las colinas del fondo, incluyendo una colina especial a la que todavía se conoce como Colina Columbus. La de atrás es la colina Columbus. Eran simples cabañas y estaban llenas de insectos. Al despertar por las mañanas estábamos cubiertos de picaduras de bichos. Se pintaron y fumigaron los barracones. Lo hicimos nosotros, naturalmente. Quedaron bien, limpios. Los limpiamos a fondo. Habían estado vacíos 30 años, pero aún había bichos en ellos. Poco a poco, el campamento fue tomando forma. Nos fijamos en cómo construían las casas los mexicanos. Mezclaban barro con paja y los prensaban en moldes. Así hacían ladrillos. Nosotros hicimos lo mismo. Cada uno comenzó a construirse su casita con todos los elementos. Se pusieron ventanas, conseguimos cristales y madera para el suelo. Lo hicimos todo nosotros. Luego nos trasladamos de los barracones a las casitas. No se trataba solo de vivir bajo techo. El capitán Dana sabía por el tiempo pasado en San Francisco que sus hombres necesitaban estar ocupados en algo, porque para entonces ya nadie creía que volverían pronto a Alemania. Teníamos nuestra propia granja. Yo trabajaba la tierra con los caballos. La regábamos. Hacíamos surcos y plantábamos vegetales, patatas, guisantes, zanahorias, nabos. Trabajando así el campo, los alemanes conseguían ser casi autosuficientes. El Columbus tenía carpinteros, fontaneros, fogoneros, cocineros, una banda. Eran prácticamente una ciudad. Hay que admirar el ingenio y la ambición alemanas, sobre todo en Nuevo México, donde estaban casi abandonados. Estaban a mucha altitud. Estoy seguro de que los nativos, y sobre todo los niños, veían a los alemanes hacer todas aquellas cosas en Fort Stanton. Tenían una piscina. Parece imposible, pero construyeron una piscina. Cavaron el hueco, echaron el cemento y lo llenaron de agua. La piscina, con trampolines incluidos, fue una revelación en el adormilado Nuevo México. Para los miembros de la tripulación del Columbus, no era todo trabajo. Organizaron todo tipo de actividades. El campamento tenía su propia biblioteca. Hubo un curso de idiomas.
El capitán Dana adquirió incluso 2 automóviles viejos para que sus hombres pudieran montar una autoescuela en mitad del desierto. La culminación del programa de entretenimiento en Fort Stanton eran las Olimpiadas anuales del campamento. Así conseguían los marineros internados mantener elevado el ánimo y evitaban volverse locos en su encierro. De hecho, los alemanes comenzaron a sentirse como en casa en Fort Stanton. El destartalado campamento tomó el aspecto de un cuidado barrio alemán, con parterres y senderos hermosos, y las provisiones, suministradas por los norteamericanos, eran de primera calidad. Según la Convención de Ginebra, cualquier prisionero de guerra o detenido tenía derecho a la misma ración que las tropas estacionadas en ese país. Los soldados, los marineros y los marines de los Estados Unidos, cuando iban de maniobras, recibían manzanas, naranjas, leche, Coca-Cola y tabletas de chocolate. Los niños de por allí hacía mucho tiempo que no tenían tabletas de chocolate. Iban a mirar por la valla y veían a los alemanes comiendo chocolate y bebiendo Coca-Cola. Y pensaban, ¿cómo es posible? Son enemigos. ¿Por qué tienen todo eso? En la actualidad, los vecinos de Fort Stanton todavía recuerdan a los alemanes. Sus tiendas llenas de productos, la agradable atmósfera del campamento o la taberna. Los niños eran los que se sentían más atraídos por los forasteros que estaban entre ellos. Edith Malcolm tenía 13 años en aquella época. Mi cuñado y mi primo trabajaban de guardas en el campamento. Resultaba raro porque durante la Segunda Guerra Mundial había racionamiento y nunca veíamos un caramelo. Ellos tenían caramelos, zumo de naranja y cosas que nosotros no. Daban esas cosas a mi cuñado y a mi primo y ellos las compartían con nosotros. Los alemanes iban a diferentes lugares a hacer trabajos. Yo, como era joven, si sabía dónde iban a estar, intentaba ir. Fueron siempre amables y educados, muy distintos a los otros chicos del oeste que conocía. Hacia finales de 1941, las relaciones entre los alemanes y la población local se caracterizaban por el respeto mutuo y la confianza. Pero una y otra vez llegaban hasta Fort Stanton informaciones sobre la brutalidad del ejército alemán en Europa. A Fort Stanton llegaban noticias de Norteamérica, noticias internacionales y noticias del mando militar alemán. Nos sentábamos y esperábamos a que llegaran las noticias. De pronto, llegó un informe especial del mando militar alemán en Berlín. Esta mañana, fuerzas alemanas han invadido la Unión Soviética. La noticia conmocionó a muchos en Fort Stanton. ¿Significaba que se había perdido la guerra? Enseguida supe que todo había acabado. A medida que la guerra avanzaba y varios hombres de Fort Stanton fueron movilizados, nació un cierto resentimiento. Cuando llegaban noticias de la guerra, del incremento de bajas y cosas así, había un poco de resentimiento. Cuando Estados Unidos entró en la guerra en diciembre de 1941, apareció algo más que un poco de resentimiento. Los alemanes se convirtieron de pronto en extranjeros enemigos y, como tal, debían ser tratados. Construyeron una valla alrededor del campamento, una valla doble de 4 metros de altura. Y entre las dos vallas soltaron perros guardianes. No habían prevenido de su peligrosidad. A las 2 semanas, los perros se unieron a nosotros y se dejaban acariciar. Es inútil, decían. Con los alemanes, hasta los perros se vuelven dóciles. No fue solo la relación con sus guardianes lo que se deterioró. Cuando llegaron los primeros informes de contratiempos de las fuerzas alemanas, la tensión entre los hombres del campamento aumentó.
La mayoría de ellos decía, no somos políticos, somos simples marineros. Pero había un pequeño grupo muy pro-alemán, incluso pro-nazi. Ese pequeño grupo causaba cada vez más problemas en el campamento. Surgían peleas entre los pronazis y los que se oponían a la guerra, cuyo número era cada vez mayor. El capitán Dana y el comandante norteamericano del campamento estaban preocupados. Querían paz, no querían problemas. Así que le dijeron a Fleming, el jefe de las patrullas de fronteras, los nazis se han preparado para entrar esta noche en las casetas. Así que es mejor que hagáis algo, porque si no, habrá muertos. Será la mayor pelea del campamento entre nosotros y el grupo de choque nazi. Las patrullas entraron en todos los barracones, acudieron con refuerzos, abrieron las puertas y dijeron, fuera, al campo de fútbol, al campo de deporte. En el campo de deporte se separó a los grupos, los que se oponían a la guerra en un lado, los pronazis en el otro. La patrulla de fronteras también estaba al cargo cuando el capitán Dana propuso lo siguiente: mantener en Fort Stanton a los que tenían fuertes sentimientos pronazis y enviar a Fort Lincoln, en Dakota del Norte, a los que eran moderados y procuraban ser neutrales. Fue un acuerdo entre caballeros aceptado por el gobierno de Washington. Los batallones de trabajo en Fort Lincoln vivían en tiendas de campaña, pero sin guardas, y trabajaban en el bosque. Como consecuencia de eso, a unos 40 hombres y a mí nos separaron del resto de la tripulación. No éramos nazis, no éramos comunistas, simplemente éramos alemanes que conservaban un poco de juicio. Los nazis de Fort Stanton tenían mejores condiciones de vida, pero estaban encerrados bajo llave. No volvió a haber confrontaciones. Solo 4 miembros de la tripulación del Columbus murieron durante su internamiento, y todos por enfermedad. Sus tumbas todavía siguen allí. En otoño de 1945, los alemanes dejaron el campamento. Los edificios, las instalaciones deportivas y la piscina fueron utilizados por los habitantes locales hasta la década de 1960. La guerra había terminado. Nos dijeron que teníamos que volver a la isla de Ellis. Nos llevaron en tren a la isla de Ellis, pero íbamos libres, ya no había guardas. Estuvimos unos días en la isla de Ellis. Luego nos subieron a bordo del Victory, que nos llevó a Bremerhaven. La tripulación del Columbus había estado casi 6 años internada en los Estados Unidos. Este era su primer viaje por mar en todo ese tiempo. En los muelles de Nueva York, los recuerdos se agolpaban en la cabeza de los marineros. Iban a recorrer la misma ruta que debían haber navegado con el Columbus en 1939, de no haber sido porque estalló la guerra. Su odisea estaba a punto de acabar. Todos estaban expectantes ante lo que les aguardaba. ¿Cómo serían las cosas en Alemania? ¿Seguirían teniendo un hogar al que volver? Bremerhaven, a finales de 1945. El 97% de la ciudad había sido destruido. Solo las instalaciones del puerto se habían salvado de los bombardeos aliados. Todos creíamos que cuando llegáramos a Bremerhaven abandonaríamos el barco y podríamos ir libremente a casa. Fue una sorpresa muy desagradable. No se les permitió regresar directamente a casa. Fueron retenidos en barracones en Bremerhaven. Estábamos en Bremerhaven, pero no nos podíamos ir.
Nos dijeron que no iríamos a casa, que nos iban a llevar a Hohenasperg, una prisión en Württemberg. Nos llevaron en tren, en vagones de carbón. El castillo de Hohenasperg, cerca de Stuttgart, estaba siendo utilizado por los aliados para retener a criminales de guerra. Nos llevaron colina arriba, por una carretera serpenteante, en camiones del ejército norteamericano. Pasamos toda la noche en el patio. Nadie sabe por qué se llevó a la tripulación a una prisión para criminales de guerra, pero lo retuvieron allí durante semanas. Muchos de ellos protestaron diciendo que eran civiles, que jamás habían combatido en la guerra y que habían estado internados en los Estados Unidos durante los últimos 6 años. Pero la tripulación del Columbus estuvo retenida en Hohenasperg hasta finales de diciembre. El día de Año Nuevo de 1946 fueron liberados. Entramos en la posada y nos sentamos. El posadero nos preguntó qué nos pasaba. Le dijimos que nos habían dejado que volviéramos a casa, pero no nos habían dado dinero para hacerlo. Él dijo, he oído que tenéis cigarrillos. Sí, tenemos muchos cigarrillos. Y nos dijo que eso era mejor que el dinero. Recogió 6 cartones de cigarrillos y nos los cambió por billetes para volver a casa. Gerhard Berger no volvió a Bremerhaven. Se fue a Karlsruhe y más tarde a Frankfurt. El 3 de enero de 1946, por fin acabó la odisea para Walter Feyer, que volvió a su hogar en Bremerhaven. Mi casa seguía en pie y mi familia seguía allí. Fue el regreso al hogar. Feyer tuvo mucha suerte al encontrar su casa y su familia intactas. Su compañero de barco, Paul Neuber, lo había perdido todo. La familia Feyer lo acogió en Bremerhaven. Recogimos a Paul en la estación y vivió con nosotros durante unos días en una habitación de la parte superior de la casa. Luego encontró una habitación cerca en Handelbergstrasse. Todavía somos amigos. Paul Neubert está convencido de que el hundimiento del Columbus le salvó la vida. De no haber estado a bordo, seguro que ahora no estaría aquí. Me habrían movilizado de inmediato. Tenía 19 años. A la mayoría de los chicos de mi edad que reclutaron al principio, los mataron. Los mandaron al frente a todos. El fotógrafo de a bordo trabajó al principio en Bremen. Después de la guerra, él y su familia se trasladaron a Hesse, donde murió en 1951. En la actualidad, sus fotografías son muy valoradas por expertos de todo el mundo. No todos los miembros de la tripulación del Columbus volvieron a Alemania en 1945. Herbert Seidler solicitó la ciudadanía estadounidense. Vivió en San Francisco hasta su muerte en otoño de 2007. El Columbus me cambió por completo la vida. De no ser por lo ocurrido, no estaría aquí. Me dio una perspectiva de Alemania, de Europa, de la vida aquí, de Norteamérica, de lo bueno y de lo malo. Después de la guerra, Wilhelm Deina dirigió la empresa de almacenaje BLG con sede en Bremen y trabajó con ahínco en la reconstrucción de la ciudad hasta su muerte, en 1966. El excapitán del Columbus jamás volvió al mar.